al debate Recording is on. de Desmontando lo Común, que organiza el Club de Debates Urbanos, ¿no? Esto se está grabando para luego poderlo incorporar a la web del club, de tal manera que si alguien no quiere salir, pues que lo diga, ¿eh? El debate pues se ha hecho en base a la participación de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, ¿no? Se va a organizar a partir de una presentación brevísima que voy a hacer, y luego van a intervenir, no sé por qué orden, pero bueno, es lo mismo. Me parece que primero Carlos Vidania y Pablo García Bachiller, que van a aportar un contexto general, un contexto común del problema que vamos a tratar, y luego van a intervenir Mercedes Arce, por este orden, de la Casa de la Cultura de Chamberí, Javier Gómez, del Solar de Matilde de Carabanchel, Carlos Oscariz por EVA y Víctor Sánchez por La Ingobernable. Cada uno tendrá pues el orden de 10 minutos de intervención y luego al final habrá un debate. Lo que vamos a hacer para que no haya interferencias y todo esto funcione mejor es que vamos a permanecer los ponentes en pantalla con el micrófono y con el vídeo, y a los demás participantes los vamos a silenciar de tal manera que al final del debate, pues si quieren intervenir, pues lo solicitan y se activa su micrófono. Voy a proceder a silenciar levanta la mano y ya está. A ver. Me sale esto. Silenciar a todos. Bien. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a ver, este tema de Desmontando lo Común es un tema ya antiguo en el Club de Debates Urbanos. De hecho, yo creo que en otoño del 19 ya estuvimos el club y Carlos y Pablo intentando organizar un debate en torno a este tema. Incluso llegamos a hacer o a empezar o a casi terminar como aportación al mismo un mapeo de todos los centros sociales autogestionados que en ese momento había habido en el pasado próximo en Madrid, ¿no? Es un tema que tenemos ahí interrumpido y que sería bueno retomar de cara a, si lo vierais bien, o y es una cosa que propongo yo al club porque no hemos hablado, de una pequeña publicación al respecto. El club ya desde hace tiempo pues se preocupó por este tema. De hecho, no me acuerdo en qué año exactamente pues se le concedió el premio al compromiso urbano a Patio Maravillas, ¿no? De tal manera que es un tema que se ha tratado ya desde hace bastante tiempo. Como no quiero extenderme porque el contexto general lo van a abordar Carlos y Pablo, pues yo creo que lo mejor es que empecemos ya y yo aquí interrumpo mi intervención. Bueno, pues Carlos, ¿no? Intervienes. Sí, vamos a... Sí, vamos a gastar un minuto en comprobar que se me oye sin interferencia, que no fastidio el sonido a los demás, ¿sí? ¿Nadie se queja? Vale. Bueno, ya comentaba antes, cuando estábamos hablando un poquito antes de la charla, que en realidad mi posición aquí es la de un intruso, no estoy participando en ningún centro social autogestionado en este momento, no formo parte de ningún colectivo que esté impulsando ninguno en este momento. Sí es cierto que por mi edad y mi generación y mis historias personales, pues he formado parte de unas cuantas iniciativas de estas características. Lo digo como excusa para explicar por qué hago esta pequeña introducción. Estos últimos meses me acuerdo mucho de un título de un libro antiguo de José Manuel Naredo que se llamaba Por una oposición que se oponga. Imagino que personas de mi edad y anteriores lo conoceréis.
no va absolutamente de nada sobre esto, pero el título es muy sugerente. Y es muy sugerente en nuestros tiempos madrileños actuales. Lo digo como comentario preliminar. Me temo que una de las cosas que faltan en el Madrid pues ahora Madrid y también el Madrid pandémico es precisamente una oposición que se oponga, es decir, algo que esté generando un marco de posibilidad, de alternativa, de pensamiento que no sea el pensamiento único, unilateral y la ideología unilateral. En buena medida, la historia de los centros sociales autogestionados, en cualquiera de sus nombres, porque el nombre que adoptamos hace muchos años está variando desde siempre, pero esta idea de agrupación ciudadana que decide gestionar a su manera, de manera asamblearia y colectiva, espacios bien alquilados, bien cedidos o bien fundamentalmente ocupados, esta construcción histórica es una construcción de oposición. Es decir, siempre ha estado en el eje de las políticas de la autogestión generar un espacio de oposición política, es decir, de generación de alternativa, de generación de una lógica urbana diferente de la lógica de acumulación del capital. Esa ha sido la base desde los años 80 que empezamos a generar estos espacios como espacios alternativos de un modelo institucional que se había generado en los años 70 en torno al asociacionismo vecinal convencional. Cuando hubo una suerte de crisis generacional de interpretación de la ciudad entre las instituciones clásicas de participación y nuevas institucionalidades emergentes, asamblearias en los años 80, pues se generó un marco protoinstitucional. Decía que los espacios autogestionados se han propuesto a sí mismos siempre como una protoinstitucionalidad común para generar un contrapoder al modelo urbano del desarrollismo setentero, ochentero y en el liberalismo noventero. Desde ese punto de vista, voy a ser muy breve, desde ese punto de vista es absolutamente razonable que el ayuntamiento neoliberal que ha recuperado el control de la ciudad se plantee la aniquilación de los espacios autogestionados. Es decir, una de las cosas que más le sobra precisamente es cualquier elemento que pueda generar un régimen de oposición, un criterio de oposición y un planteamiento alternativo en la ciudad. Uno de los problemas es que parece que dentro de toda la estructura municipal, no solo del gobierno municipal, falta esa oposición. En los centros sociales autogestionados se genera una oposición y no estaría mal también poder reconocer que hay una oposición dentro del ámbito de la política institucional. En el último año, una de las carencias básicas que ha ocurrido durante todo este tiempo es precisamente pensar que ante la ofensiva unilateral del gobierno municipal hay una contestación seria en vez de una actitud de contemplación y de acuerdo. La actitud de contemplación y de acuerdo puede estar muy bien en algunas dinámicas, pero cuando se producen agresiones directas, cuando se hace una política revanchista, que es el caso de la política que está ejerciendo el PP, Ciudadanos y Vox, la verdad es que la posibilidad de acuerdo es muy limitada. Así que una de las cosas que me parece fundamental es pensar que hay una oposición que se oponga, los espacios sociales y ciudadanos son una oposición que se opone y, por tanto, es muy razonable por parte de la política neoliberal que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Madrid intentar acabar con ellos. En realidad, es razonable y es puramente ideológica. No les sobramos porque no les gustemos ni siquiera nuestros nombres, nuestras caras, nuestros modos de vida. Les sobramos porque la ideología liberal urbana, la economía de lucro, es el corazón del cuerpo social. Y cualquier cosa que salga de la economía del lucro, del beneficio privado, de la acumulación, de la apropiación de todo lo vivo, es algo que realmente sobra. Lo que está haciendo la política madrileña, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, es perfectamente de manual. Es una política de despotenciación de todo aquello que no sean los elementos de apropiación privada. Lo hace en el ámbito sanitario y lo está haciendo en el ámbito urbano y lo está haciendo en el ámbito educativo y lo está haciendo en cualquiera de los ámbitos, incluidos en las relaciones laborales o sociales. Las iniciativas sociales
bajo cualquiera de los paradigmas que se puedan imaginar, para la ideología liberal que gobierna nuestra ciudad, es un problema. Entre otras cosas porque desde la participación y el empoderamiento no se reconoce el papel subalterno que nos adjudican dentro de la ciudad. La economía del lucro siempre piensa que se nutre de la subalternidad. Entonces, cualquier cosa que intenta alterar la lógica de acumulación es un problema para la economía neoliberal y para el Ayuntamiento de Madrid. Es un problema práctico, de gestión. Dice, es imposible. La riqueza se distribuye a partir del enriquecimiento de unos pocos y todos los demás somos subalternos dependientes de eso. Vale. Pero es que además hay otro par de signos que no han cambiado demasiado en el concepto de la ciudad. Es que la ciudad, además, es representativa de sus élites. Entonces, en la representación de las élites, todo aquello que es subalterno, todo aquello que es dependiente, todo aquello que se intenta salir o todo aquello que se opone, es molesto. Los centros sociales autogestionados, las casas de cultura participativa, el espacio vecinal, da igual cómo lo llames, cuál sea la denominación concreta que se le dé a los procesos de empoderamiento social, todo aquello es enemigo de la concepción neoliberal del desarrollo. Entre otras cosas porque mostraría la imagen de una ciudad que tendría algún aspecto de conflicto, tendría algún aspecto de oposición, que tendría algún aspecto de impugnación. Y una de las cuestiones ideológicas fundamentales es que el contexto de la ciudad sea perfectamente pacífico, entre comillas. Ese carácter pacífico es en buena parte una manera de mostrar la marca de la ciudad. La calidad de la ciudad es que no ocurra nada anómalo, que todo el mundo esté satisfecho, que todo el mundo esté contento, que todo el mundo esté parado. En el momento que se ponen en marcha procesos de participación, esas cosas, lo último que ocurre es estar detenido, estar parado, estar acorde con la situación. Se producen siempre situaciones antagonistas que se van acumulando. Entonces, finalmente, en la distribución, la división internacional del trabajo, de las funciones internacionales económicas, han preservado para el Estado español y para nuestras ciudades un papel en conjunto subalterno. Y las élites que dirigen ese conjunto subalterno destinado al turismo, destinado al ladrillo, destinado a la economía de servicios subsidiaria, de muy poco valor añadido, de muy poca capacidad de incidencia internacional, esas élites no pueden reconocer su papel subalterno en el ámbito internacional y, sin embargo, tienen que darle la posibilidad de alcance a la marca de la ciudad, al aspecto de la ciudad, que sea representativa, que sea competitiva y que sea capaz de atraer a capitales. La ciudad neoliberal madrileña, los capitales que atrae son el turismo de paella, el turismo de piso turístico y rápida velocidad de apropiación y básicamente las economías rentistas. Ese es el patriotismo español de la economía madrileña. Un patriotismo subalterno destinado a los servicios y a los servicios de menor valor añadido. Cualquier cosa que no encaje dentro de ese proceso, en el que el eje fundamental, además, es la apropiación de la renta y de la propiedad, cualquier cosa que no encaje de eso, que lo impugne, es una cuestión enemiga. Así pues, me parece que en buena medida es lógico que el Ayuntamiento de Madrid, no solo este, sino ayuntamientos anteriores, desconfíen o consideren enemigos a los espacios que intentan generar, en efecto, antagonismo político, social e reinventar la ciudad. Sacarla de los núcleos de reproducción a los que estamos acostumbrados, sacarlos de la economía del turismo, sacarlo de la economía subalterna, sacarlo de la economía del capitalismo financiero, sacarlo de la dependencia económica, cualquier cosa de estas, incluso pensando en términos de economía pequeña, pensando en términos de ciudad pequeña, incluso de los usos pobres, urbanos. No todo necesita ser ostentoso, grandioso, enorme. La ciudadanía no vive en los ámbitos de la enormidad urbana, vive en los ámbitos que es capaz de generar como ámbitos propios. Por eso los centros sociales, casas de cultura, lo que sea, se plantean como un problema para las élites madrileñas y lo han sido desde siempre.
yo no auguro que tengamos un buen ciclo por delante, ¿vale? Es decir, que necesitamos mucha capacidad de pensar, mucha capacidad de enlazarnos de nuevo, mucha capacidad de mostrar ese antagonismo, organizarlo y proyectarlo en un régimen de oposición al neoliberalismo, y las condiciones actuales no son muy favorables. Pero debo recordar, porque soy mayor, porque vengo de los años 90 en estas historias de construcción de los espacios autogestionados, que esta no es, ni mucho menos, la peor época para todo esto. Hemos pasado crisis mucho mayores, hemos pasado momentos en los que prácticamente no había o no duraban los centros sociales autogestionados porque se tenían que ocupar, no había otras maneras de intervenir sobre la ciudad, no duraban apenas unos meses, la represión que se producía era salvaje. Bueno, eso invita siempre a pensar cuáles son las capacidades de generar unas alianzas entre ciudadanías diversas, pero que están impugnando el modelo de ciudad, para ver cómo recuperamos la capacidad de modificar el régimen urbano, que es al final lo que los procesos autogestionados intentan hacer, modificarlo, dejar de ser subalternos, dejar de ser dependientes y empoderarnos en la capacidad de producir ciudad como cualquier otro agente, y por encima, sobre todo, de los agentes que solo buscan la economía del lucro. Y lo dejo aquí, ¿verdad? Sí, venga. No, pues ya se te va acabando. No, aquí me quedo. Hombre, no. Que sí, es que no quiero decir nada más. Tenemos un debate después. Bueno. Pues Carlos García Valtiro. Sí, buenas tardes todos. Lo primero, muchas gracias a Javi, a Concha, a Teresa, a toda la gente del Club de Debates Urbanos por montar esto. Es verdad que en estos tiempos pandémicos, y no sé si solo, ¿no?, en estos momentos de la ciudad, tengo la sensación de que nos resulta difícil, ¿no?, muy difícil, tener tanto conversaciones complejas como conversaciones con mucha gente, ¿no? Entonces, me parece todo un acierto, ¿no?, provocar esta conversación, que es interesante por muchísimas cosas, sobre todo, ¿no?, por las voces que nos van a traer de 4 espacios de Madrid cuando yo me calle. Y es interesante el equilibrio que hay, ¿no?, la diversidad entre los espacios que están aquí, y al mismo tiempo algunas, ¿no?, características de la conversación entre ellos que es posible, ¿no?, que se identifican, ¿no? Hoy hay aquí 2 espacios desalojados y 2 espacios que siguen su actividad, y al mismo tiempo, y no coincidiendo con eso, ¿no?, hay 2 espacios que son o han sido cedidos, y 2 espacios que son o han sido ocupados, ¿no? Un valor para mí. Bueno, yo a día de hoy tampoco participo muy intensamente en ninguno de estos espacios, pero en los últimos 10 años sí que he pululado por varios de ellos, y además he participado en intentos de conversaciones entre varios espacios, ¿no? Y en un poco la aventura esta de buscar sentido dentro de la diversidad, y al mismo tiempo, ¿no?, trabajar la pregunta, ¿no?, de si esa capacidad cuestionada, limitada, diversa de incidencia urbana que tienen los centros sociales en su territorio puede o tiene figuraciones, ¿no?, de hacer intervenciones en la escala de la ciudad, ¿no?, de forma federada o de las diferentes formas que se nos han ido ocurriendo o que se le han ido ocurriendo a alguien. Como decía al principio Javi, el club, ¿no?, tiene una tradición, una historia de haber trabajado, ¿no?, de haber conversado sobre estos espacios, y le ha recordado algunas. Y yo creo que además en el club, además de haber hablado sobre centros sociales, ha habido ocasiones en las que de forma cómplice, con algunos agentes de algunos centros sociales, hemos hablado juntos de cosas de la ciudad, ¿no? Y para mí, ¿no?, otro de los aprendizajes, ¿no?, estas hibridaciones, hablar entre gente diferente ha construido muchas cosas. Me acuerdo, allá por 2011, un poco antes del 15M, que el Club de Debates Urbanos montó una sesión sobre tribal y nos invitó a 4 chalaos que pululábamos por el Patio Maravillas, al colectivo de autoconstrucción, a que nos fuéramos allí de fila cero, ¿no?
muy interesante tener espacios de enunciación para tirarles piedras, ¿no? Aquellos arquitectuchos que montaron aquella operación especulativa tan fea en Malasaña. Desde allí, ¿no? Desde esos tiempos, un poco de 2011, 15M, post-15M, es donde conozco yo algunas de estas conversaciones entre diferentes espacios, ¿no? Desde allí, desde el Patio Maravilla, intentábamos una cosa que llamábamos, ¿no?, un proceso de estatuto de los centros sociales de Madrid, en el que, bueno, en conversación con otros, pues queríamos dibujar una idea, ¿no?, que era que dentro de esa diversidad, en la que poco a poco y de formas no fáciles nos hemos ido reconociendo, pues la voz de los centros sociales autogestionados en la ciudad podían configurar una especie de qué somos, ¿no? Una especie de carta de identidad. Aquel proceso, los escombros de aquella conversación luego se fueron cuidando, fueron creciendo, se fueron ensanchando por unos sitios o en otros, y al principio de la legislatura de Ahora Madrid tuvimos un revival, ¿no? Porque, bueno, muchos centros de la ciudad, ocupas y cedidos, participaron activamente en la elaboración del programa electoral, ¿no?, de aquello que se montó. Y de aquella conversación fuimos tirando del hilo y montamos un proceso que fue bastante público, bastante grande, bastante bonito para algunos que lo vivimos, que se llamó la Red de Espacios Ciudadanos, que era una componenda de nosotras que intentaba negociar con el ayuntamiento no la cesión del centro de nuestro barrio, ¿no?, o no la cesión de la casa que habíamos ocupado, sino un marco que hiciera posible la estabilidad de estas experiencias en la ciudad. Y bueno, yo de mi humilde apunte de memoria de aquel proceso solo puedo decir dos cosas. Una, que fue muy rico todo el proceso, que conocí muchísima gente, que conocí formas de llevar, ¿no?, la cosa esta de gestionar entre muchas un espacio que no conocía, que aprendimos cosas, que hicimos unas cuantas fiestas, y la segunda es que nos engañaron. Entonces, yo, aparte de mi disertación, sí que era una idea fuerza que quería compartir con vosotras en la reunión de hoy y que me gustaría poner un poco en cuestión de las intervinientes y del debate, que es el asunto este, que no sé si a todas, pero a mí me molesta mucho, cuando hablan de estos espacios como los espacios de Carmena. Bueno, pues aquí hay un testimonio, ¿no?, de que aquello que alrededor de lo que se llama municipalismo, o aquello alrededor de lo que se llamó Ahora Madrid, o, ¿no?, muchas de las que estáis aquí, ¿no?, de aquel grupo de ciudad en paralelo a la elaboración del programa, ¿no?, nos imaginamos que era posible, pues luego no fue posible, ¿no?, sino que fue todo lo contrario. La situación de hoy, de EVA y de la Casa de Participación de la Cultura de Chamberí, obviamente se explica por lo que ha dicho Carlos, ¿no?, porque este ayuntamiento no nos quiere, pero también se explica por otra cosa, ¿no?, que es que esa agenda, ¿no?, de convertir esto en un derecho vinculado al territorio, por ejemplo, en los barrios de Madrid, bueno, pues era una agenda válida, pero era una agenda que no se recorrió. Por entrar un poco ya casi al debate, ya me callo, y si queréis retomamos un poco luego, me parece una cuestión importante. Y sí que es verdad que de la REC, ¿no?, de aquel marco común que propusimos, es pública, creo que todavía se puede encontrar por ahí por la web, gracias a gente de EVA, era un acuerdo de mínimo, ¿no?, era un acuerdo negociado con Nacho Murgui, con Edurne Irigoyen y con todo lo que representaban. Pero los textos, las propuestas previas que allí se hicieron y que, bueno, con muchas asesorías urbanísticas, judiciales, parecía que todo era posible, era bastante más ambicioso. Antes de callarme y por retomar un poco casi la cosa esta urbanística técnica, ¿no?, en el plan de ordenación urbana que padecemos en la ciudad de Madrid están descritos un poco los usos que son posibles en la ciudad. Incluso dentro del plan este que tenemos hay un uso
que es el uso dotacional social, que es pretendidamente abierto y con falta de definición, ¿no? Y si miramos la historia de la ciudad o del urbanismo en la ciudad, en el último siglo hemos visto, ¿no?, como derechos asociados al territorio, al espacio, se han ido conquistando por la vía del planeamiento. Es decir, antes no era obligado, ¿no?, que en todos los barrios hubiera un centro de salud, o que hubiera un colegio, o que hubiera un instituto, o incluso que hubiera una comisaría. Todo aquello nunca fue obligado. Y desde luego, ¿no?, el mercado neoliberal va en contra de nuestros derechos, de los derechos humanos grandes y de los derechos humanos pequeños, porque los derechos no dan mucho dinero. Ahí lo dejo. Yo creo que el asunto de vincular la existencia de los espacios sociales autogestionados en los barrios de Madrid con el territorio es una estrategia o una agenda mucho más segura que este embuste, ¿no?, de cesiones de unos pocos años a asociaciones concretas que se montaron en Ahora Madrid. Y bueno, así lo dejo. No sé si he conseguido dar marco a las ponencias, si es así lo siento, y luego retomamos en el debate. Bueno, Pablo, nada, me has sorprendido porque no has agotado ni siquiera tu tiempo, ¿eh? Pero luego intervendrás al final. Bueno, yo creo que podemos dar paso a Mercedes Arce, que es de la Casa de Cultura de Chamberí, para que nos cuente su experiencia. Adelante, Mercedes. Muy bien. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Bien. Sí. Bueno, mi nombre es Mercedes Arce, como ha dicho Javi, y represento a la Casa de la Cultura y de la Participación Ciudadana de Chamberí. Somos 24 asociaciones, o sea que vengo representando a 24 asociaciones. Muchas gracias al Club de Debate, desde luego, por organizar este debate, porque me parece muy acertado, y el título que está puesto, desde luego, viene ni pintado, desmontando lo común. Me parece que es el proyecto con el que este ayuntamiento que nos gobierna llegó a la ciudad, y es lo que está haciendo, ¿no?, desmontando todos los espacios comunes y autogestionados y de espacios vecinales que pueden, ¿no? Yo voy a hablar de la Casa de la Cultura, cómo se inicia la Casa de la Cultura. Cuando llega ahora a Madrid, se encuentran varios espacios inmuebles que estaban en desuso y abandonados y sin eso. En concreto el nuestro llevaba 8 años cerrados, ¿no? Entonces, el 2 de junio nos enteramos en Chamberí que sale un espacio público en Chamberí y decidimos hacer un proyecto. Nosotros, como ha dicho 13, Parques y San Bení organiza una fiesta en Clamores, y de ahí sale un movimiento que se llamó Chamberí se mueve. Se convocó a todas las asociaciones que había en el barrio, y de ahí salió el movimiento Chamberí se mueve, que seguimos manteniéndonos. Nos reuníamos en La Morada, que también fue un espacio que se cerró, pero luego nos mantuvimos por el correo electrónico y nos apoyábamos unas asociaciones a otras, y cuando sale el local pues decidimos hacer un proyecto, y efectivamente nos reunimos, y de las que estaban en ese Chamberí se mueve, 16 asociaciones, el 1 de julio presentamos un proyecto al concurso para el espacio, ¿no? Estos 16 asociaciones nos quedamos inscritos en un proyecto mediante un acta de adhesión, una memoria de actividades que presentamos, que teníamos que tener actividad en el distrito 2 años mínimos anteriores, aunque algunas tenían muchísimo más, y luego teníamos que presentar un plan de trabajo para los 2 siguientes años, ¿no? Y presentamos el proyecto, y en marzo de 2017 ganamos el concurso, y en marzo de 2017 tomamos posesión del espacio con el proyecto de Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí. Quisiera hablar de la evaluación que tuvimos en el proyecto, porque al concurso nos presentamos 12 asociaciones de Chamberí, y en la concejalía se formó un grupo de trabajo del distrito de Chamberí, en el que formaron parte funcionarios y técnicos de la concejalía de todas las áreas, ¿no? Porque el proyecto tocaba muchas partes. Entonces había funcionarios de servicios sociales, de coordinación territorial, de derechos sociales, de empleo. La máxima puntuación que se podía sacar eran 400 puntos, y la Casa de Cultura sacó 321, y la siguiente asociación, que quedó en segundo lugar, sacó 236. O sea que queda claro que nuestro proyecto ganamos el espacio en un concurso público, la concesión de Braumorío 39, y que teníamos derecho a una prórroga de 4 años, ¿no? ¿Cómo funciona nuestra casa? Pues la verdad que estamos muy orgullosos de lo bien que ha funcionado, ¿no?
Nosotros es un espacio, como habéis dicho, es autogestionado. Tenemos unos estatutos y 3 representantes legales que nos exige tenerlos, ser asociación y poder funcionar como asociación, que es un presidente, un tesorero y una secretaría, que son a su vez la junta directiva. Pero el órgano directivo de la casa es la asamblea. Es una asamblea que planteamos una vez al año, que es decisiva y se llega por consenso a todo lo que se decide ahí. Luego tenemos también unas asambleas que hacemos trimestralmente y luego funcionamos por comisiones. Cada uno se puede apuntar a la comisión que quiera, ¿no? Hay comisiones de actividades, de mantenimiento, de financiación, de comunicación y de limpieza. La de limpieza es obligatoria. Nosotros, cada asociación limpia la Casa de Cultura una vez a la semana. Es decir, que todas las asociaciones limpian la casa, ¿no? Somos 24 asociaciones y colectivos que organizamos actividades y participamos de las actividades realizadas por los demás. Todas ellas son desarrolladas por personas de una forma desinteresada. Es un lugar de encuentro, está abierto a todos los vecinos y vecinas del barrio de cualquier edad y que favorece las relaciones, el intercambio y el apoyo entre las generaciones, ¿no? Somos 24 asociaciones muy distintas, hay 3 de consumo, hay un grupo feminista, hay asociaciones que cuidan el urbanismo, otras que son culturales, Cultura Boulevard, y la última que ha entrado, la 24, es el Bancal, que su objetivo es promocionar el comercio local, del comercio del distrito, ¿no? Cada una de las asociaciones tiene que hacer una memoria de las actividades que ha realizado todo el año. Esa memoria, que siempre es en marzo, como tomamos parte en marzo del 2017, es de marzo a marzo nuestra memoria. Entonces las mandamos a la secretaria, ella trabaja muchísimo y elabora un documento que se manda a la Junta Municipal para su evaluación. Le hemos presentado ya 3 memorias, ¿no? Lo que tiene que dar claro también que la casa es abierta a cualquier persona, colectivo que quiera organizar una actividad. Es decir, no solamente organizan actividades las asociaciones que formamos la casa, sino que tenemos otras asociaciones que quieran hacer una actividad, se presentan su proyecto y lo pueden realizar, siempre apadrinado por una de las asociaciones, ¿no? Aquí queremos hacer constar que tenemos asociaciones que han colaborado y que han utilizado la casa muy diversas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de las Hermanas Hospitalarias, que han desarrollado el proyecto Simón, que es un proyecto para facilitar el acceso a la vivienda independiente para personas con trastorno mental. Nos han mandado una carta de apoyo que la verdad que nos ha encantado la respuesta, el apoyo que hemos recibido por parte de ellas. También tenemos Estudiantes del Mundo, que era una organización que no tenía sitio para reunirse y ellos tenían como objetivo la participación responsable de los ciudadanos en las organizaciones sociales. En salud mental nosotros tenemos como 2 asociaciones muy importantes en nuestra casa que están especializadas en salud mental, como pueden ser Tendiendo Puentes, que ha organizado muchísimas actividades de apoyo y de comprensión a los enfermos de salud mental, pero de alimentación, muchas muy variadas. Y también yo he sacado 3, el grupo Teatro Comunitario Mosaicos, que lo lleva una chica que se llama Laura, era un proyecto casi personal de ella y lo presentó en la casa y la verdad que fue estupendo porque la casa nuestra está dentro del parque móvil y es un ámbito, es una mancomunidad un poco especial que nos hemos llevado bien con ellos, un poco difíciles y tal, pero bueno, nos hemos llevado muy bien y fue muy bonito, les encantó a los que viven en el parque móvil porque se hizo una memoria histórica un poco del parque móvil, ¿no? Muy bonito. Ahora os voy a contar cómo nos financiamos, ¿no? Nosotros, cada asociación ingresa en la casa 36 euros anuales y luego cada vez que usa una de las salas pues paga un euro por cada hora que trabaja, ¿no? Pero todas las actividades son gratuitas y altruistas, ¿no? Igual que los conferenciantes o los monitores, allí todo es se trabaja de manera altruista, ¿no? También hemos pedido subvenciones porque tenemos derecho a pedir las subvenciones, pero estas subvenciones representan una parte mínima de lo que genera el mantenimiento de hemos pedido para los gastos de suministros,
para la luz, el teléfono, el agua y el seguros, y también para comprar algún equipamiento como unos micrófonos o ordenadores o lo que sea, ¿no? Luego pedimos la renovación de la concesión del espacio municipal porque hemos trabajado 4 años y hemos trabajado con mucho entusiasmo y tenemos unos resultados que consideramos que nos avalan el tener la renovación, ¿no? Voy a leer aquí los resultados. El primer año éramos 16 colectivos, tuvimos 572 actividades y participaron 8.910 personas. El segundo año éramos ya 19 colectivos, se realizaron 911 actividades y participaron 14.345 personas. El tercer año ya éramos 22 colectivos, se realizaron 1.133 actividades y participaron 17.900 personas en estas actividades. Es decir, que en 3 años se han organizado 2.616 actividades y han participado 40.351 personas han participado en nuestras actividades, con lo cual, pues la verdad que estamos bastante satisfechos de nuestro trabajo. El cuarto año, que ha sido el confinamiento, ahí hemos tenido las actividades se han limitado porque teníamos miedo de que, se cerró, pero estamos muy orgullosas de la actividad que ha destacado la despensa solidaria. Nosotros tenemos una despensa solidaria como muchísimos otros barrios, porque Chamberí no es diferente en eso, hay muchas personas, hay mucha diferencia, hay variedad de habitantes en Chamberí. Y la despensa solidaria, en colaboración con la red de cuidados de Chamberí, ha dado apoyo a 100 familias. Todas las demás asociaciones, la verdad que estamos muy orgullosas de este trabajo, ¿no? Entonces, pedimos la renovación y la pedimos porque los proyectos de la Casa de la Cultura se basan en los valores de convivencia inclusiva, en la solidaridad, en la equidad, en la sostenibilidad medioambiental y en la búsqueda del bien común. Y hemos promovido todos estos años la colaboración ciudadana y la participación, ¿no? Entonces, pensamos que este es un espacio fundamental, que ya es imprescindible en Chamberí y que ha dinamizado el barrio. Es un barrio muy poco movido y no creo que la Casa de Chamberí lo han movido. Por eso le pedimos al Ayuntamiento de Madrid y a nuestro concejal Javier Ramírez que, por favor, que nos dé la prórroga de la cesión del local. La comunicación con el concejal no ha sido fácil. Alguien ha dicho que yo creo que es de los tiempos peores. Yo llevo muchos años yendo a las juntas municipales, porque primero estuve en la AMPA del colegio y después ya me metí en Parquesí y después estoy en la Casa de Cultura, y nunca había visto que se le negara la palabra a ninguna asociación. Este concejal que tenemos nosotros ahora mismo en Chamberí no ha dado la palabra ni a las AMPAs, ni a la Casa de Cultura, por supuesto, ni a nosotras mismas, quiero decir, ni a muchas asociaciones. No quiere saber nada de las asociaciones. Nosotros hemos pedido una reunión con el concejal para contarle nuestro proyecto y pedirle que nos renovara, y la contestación que recibimos fue el envío de que no se renovaba el espacio, con lo cual pues lo vemos muy negro, pero así todo confiamos en que este hombre recapacite y vea el trabajo que se ha realizado y bueno, pues que nos conceda la renovación del local. Y ya no tengo nada más que decir. Buenas tardes. Pues nada, Mercedes, gracias. De todas formas, claro, aparentemente sois una asociación cultural, digamos que poco peligrosa, ¿no? Hasta tenéis contacto con las hermanitas de la caridad o como se llame. Pero, bueno, por ejemplo, si habéis tocado temas que sí son temas muy sensibles, como por ejemplo el tema del parque móvil, ¿no? Que claro, es una perita en dulce para la especulación inmobiliaria, ¿no? Y sí, que, claro, efectivamente, ahí pues hacéis mucho daño, ¿no? O podéis hacer mucho daño. Chamberí ha hecho bastante daño al urbanismo especulativo. Quiero decirte, nosotros ya en el año, es que nosotros, claro, llevamos trabajando en el año 2000, cuando salió el Plan General, el avance, hicimos un estudio de los espacios públicos que había en Chamberí y nos dimos cuenta y pedimos que eran el parque móvil, el TPA, que nos lo tiraron, y el TPA tuvo como consecuencia la lucha, el movimiento vecinal de Chamberí llevó a la división del gobierno de Carmena.
O sea, y tenemos también las cocheras. Y también hemos luchado por el canal, es decir, que Chamberí, lo que en cuestiones urbanísticas sí que somos un poco peligrosos para estos ayuntamientos que todo lo quieren volver pisos, porque Chamberí, el objetivo de todo el mundo es comprarse un piso en Chamberí y los espacios, pero vamos, sí, ahora mismo tenemos también la 23 asociación que se ha incluido en la Casa de la Cultura, ha sido la defensa del parque móvil. Estamos una asociación estupenda que está trabajando con mucho entusiasmo por eso, por la defensa del parque móvil, ha hecho bastantes actividades, hizo una exposición en la Casa de la Cultura en la defensa del patrimonio industrial de Madrid, y luego ha hecho, pues bueno, mesas redondas, es una asociación que trabaja bastante y bueno, sí, he contado un poco eso, pero claro que somos un poco peligrosos. Toda asociación de vecinos resulta peligroso a veces para los dirigentes. No sé por qué, porque yo soy una defensora de la participación y creo que los dirigentes, este ayuntamiento para mí en este momento me está desanimando. Es decir, una institución como es el ayuntamiento que no atiende a sus vecinos, pues me parece que hace un flaco favor a la institución que están dirigiendo. Bueno, Mercedes, pues si te parece, sí, luego puedes intervenir al final. Muy bien. Damos paso a Javier Gómez, del solar de Matilde de Carabanchel. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Pues estamos muy contentos de estar aquí y darnos a conocer, porque somos conscientes de que somos un proyecto muy pequeño y que la inmensa mayoría de la gente pues ni nos conocía, ¿no? Conocería otras iniciativas en el barrio, pero lo que es este solar, pues no. Nosotros decimos que somos un huerto comunitario y un espacio para el disfrute en el distrito de Carabanchel. Bueno, está en el barrio de San Isidro, un poco más alejado del centro que el resto de espacios que estáis invitados hoy a hablar. La historia de este solar, bueno, es muy pequeño, y la historia será una antigua vivienda de las típicas del extrarradio madrileño, y en 1977 se expropia por el ayuntamiento, suponemos que por deudas y demás, y posteriormente ese solar se valla y se abandona. Sí permanece abandonado hasta el 2013, que pues un grupo de personas del barrio decide ocuparlo un poco, también aprovechando la potencia que había en el barrio en ese momento, alrededor de la asamblea del barrio, la asamblea de Carabanchel, y el centro social ocupado, de los cuales tenemos un trato y una relación muy, muy estrecha, ¿no? Durante estos 7 años de trabajo, pues bueno, hemos aprendido a cultivar la tierra, a reciclar cosas, a hacer un espacio habitable donde solo había escombros, y bueno, pues aprender tanto cosas de huerto como hacer un espacio de convivencia abierto a la gente. El entorno donde nos encontramos, voy a describirlo un poquitín, porque por eso de que creemos que no nos conocéis, la mayoría de la gente no nos conocerá mucho. Estamos en una zona que antiguamente era industrial, se denominaba polígono ISO, pero que poco a poco ese uso industrial, a medida que la reconversión iba avanzando, pues fue dando lugar a vivienda privada. Y en la transición, pues bueno, se quedaron muchos solares vacíos por la zona, de propiedad muy diferente. O sea, nos encontramos solares como en el nos encontramos, que es municipal, pero hay otros que son estatales, y luego pues muchos son privados, y suponemos que con una propiedad bastante fragmentada, porque pues no se han puesto en las sucesivas horas de ladrillo y demás, no se han puesto en uso. ¿Vale? Entonces, bueno, el nuestro en concreto es municipal, algo que, bueno, pues nosotros nos sentíamos la verdad es que durante todo este tiempo nos hemos sentido muy libres y sin esas cargas que comentaba la compañera, que administrativas y demás. Bueno, nos hemos organizados con una asamblea y haciendo actividades de todo tipo, de las que se suelen hacer en estos centros abiertos y de huerto, ¿no? Pues desde cultivar y demás, a tener asamblea, celebrar cumpleaños o fiestecitas, ¿no?
Y luego muy importante en nuestro caso también, como en otros huertos urbanos, es la presencia de peques que hacen pues diferentes actividades, también aprender cosas de horticultura y demás, a simplemente disfrutar y encontrarse con sus amigos y amigas y comer juntos. Esta es un poco la situación que hemos estado durante 7 años. En principio nosotros no éramos muy conocidos ni siquiera por el ayuntamiento, más allá de aparecer, creemos, en algunos listados que se prepararon con esos terrenos municipales en el distrito. Y bueno, en esta situación nos encontramos una noticia a finales de mayo, el 27, de que el ayuntamiento ponía en venta 17 parcelas municipales, entre ellas en la que nos encontramos. Aparecía esta información en el BOCAM del 14 de enero, pero hasta que no sale un anuncio en el diario.es, pues ni nos enteramos. En nuestro caso somos una parcela de 500 y pico metros cuadrados y la ponen a la venta por 577.000 euros, algo así. Tampoco tenemos capacidad nosotros de estimar si eso es mucho, es poco, ni entramos en principio en ese debate. Esta era la situación que nos encontrábamos. Empezamos a organizarnos un poco para darnos más visibilidad y lograr más, por lo tanto, más legitimidad y crear más alianzas. Y bueno, el siguiente paso que nos hemos encontrado es que a través de un anuncio en Facebook nos encontramos de que se están ofertando viviendas en régimen cooperativo en estos solares. Esto es lo último que hemos averiguado, que lo encontramos el 10 de febrero, ya os digo que en Facebook, ¿vale? Pese a que la oferta del ayuntamiento, la oferta de venta, es hasta el 15 de marzo, o sea que ya hay un movimiento ahí detrás en el que se está intentando sacar ya un provecho. Pues parece como que el proyecto detrás de estas parcelas está prefijado, ¿no? Detrás, en estos anuncios que encontramos de viviendas cooperativas, los que lo apoyan pues son desde el ayuntamiento a CONCOVI, que es la Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España, ¿verdad? Y bueno, esta es la situación con la que nos encontramos. En cuanto a nuestra historia, no os quería contar mucho más. Lo que sí que quería ahondar más es en la valoración, ¿no? La valoración que hacemos de esta situación. Lo primero es que, bueno, que estamos seguros de que nuestro caso no es por acoso del actual ayuntamiento a un proyecto que le resulte incómodo. Ya os decía que en principio creemos que ni nos conocían y no les hemos resultado incómodos. Otros espacios en el barrio probablemente sí que lo sean, probablemente tengan con ellos un programa similar o bueno, particular, porque en cada caso aplicarán unas cosas u otras, pero sí que el objetivo de derribarlos de alguna u otra forma, como os decía, pues el Centro Social Eco o otros lugares. Pero bueno, sí que creemos que con el resto de espacios invitados hoy sí que compartimos el ser víctimas de una visión extremadamente pobre de la realidad de este ayuntamiento, ¿no? En el que todo lo que no es directamente convertible en euros o asociado al ladrillo, por tanto, pues bueno, no cabe o se siente como hostil o bueno, pues el objetivo es derribarlo, ¿no? Esta visión, desde luego, tenemos también clarísimo que es, pues como ha comentado la compañera anterior y seguro que comenta todo el mundo, pues esta visión es totalmente nociva para la gente, que como queda en evidencia en las múltiples actividades que hacemos y que vamos, que ya las conocen de sobra, ¿no? Y también, por supuesto, creemos que es totalmente perjudicial para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, donde la ciudadanía y donde la gente tome decisiones de las cosas que le interesan y que necesitan, ¿no? Luego también, claro, nosotros, otra parte de la valoración va hacia el objetivo de convertir esto en viviendas. Aquí nos hacemos eco de los análisis que hacen las diferentes plataformas de la vivienda de la ciudad, ¿no? Que nos dicen que hay una enorme cantidad de vivienda vacía en Madrid y que por lo tanto no es necesaria más vivienda, o sea que no entramos en
sea, creemos que el objetivo de crear unas viviendas en este solar y en el resto es algo que no es necesario, sino que obedece, o sea, no es necesario desde el punto de vista de la vivienda que necesita la gente o que necesitamos la gente, sino que obedece a otros intereses especulativos y capitalistas. En ese sentido también hacemos una valoración de que sea una cooperativa, la forma en la que están promocionando estas construcciones. A nuestro modo de ver, esto es como una tasa cooperativa, como la entendemos habitualmente cualquiera que oye la palabra, ¿no? Creemos más bien que es una forma de conseguir suelo barato y que el riesgo de la promoción la suma más los cooperativistas, ¿no? Manteniendo siempre una promotora detrás que va a sacar siempre un rendimiento y una plusvalía considerable, ¿no? Javier. Sí. Acabando. Vale, sí. Me queda muy poco, ¿vale? Sí. En todo caso, desde luego, si hubiera que hacer vivienda, pues entendemos que tendrían que ser políticas más destinadas al abaratamiento del precio de la vivienda, que es lo que necesitamos. También hacemos una valoración de este tejemaneje que intuimos por ahí, un tejemaneje municipal en el que ofertan unas cosas antes de que se cumpla el plazo. Y por último también queríamos valorar la importancia de los lugares colectivos, porque gracias a que existen estos proyectos, en nuestro caso un huerto comunitario, y también el apoyo de otros espacios como el ECO, como REMA, pues se puede plantear la defensa, bueno, por lo menos hacer un discurso en contra de este expolio de lo público, ¿no? Simplemente ya para terminar, deciros que las acciones que queremos hacer son el sábado tenemos unas puertas abiertas a las cuales estáis invitadas todo el mundo. También estamos intentando crear alianzas, como bueno, pues nuestra presencia aquí va un poco por ahí. Y luego también queremos abrir una interlocución con la empresa promotora a ver un poco de qué va la historia. Los objetivos, por supuesto, serían quedarse, lo primero. Segundo, sería legitimarse en el barrio. Tercero, dar cobertura a otros lugares o iniciativas presentes o futuras. Y, por último, pues crear esa oposición que creemos imprescindible. Y con esto ya es más o menos lo que os quería contar. Pues gracias, Javier. Gracias a vosotros. Vamos a ver. Ahora iba a intervenir Carlos Oscariz de EVA. Muy bien. Pues buenas tardes a todas y a todos. Voy a intentar ajustarme al tiempo todo lo posible. Mira, para quienes no conozcáis el espacio vecinal Arganzuela, voy a hacer una cronología muy rápida de, bueno, pues el origen y lo que hemos ido hasta ahora. El origen de nuestro espacio es el movimiento vecinal indignado y espontáneo que surge tras el derribo del centro social de La Traba, que existía en el barrio desde hacía 7 años. Esto se produjo en agosto del 2014. La reacción de colectivos, tanto vecinales como asociaciones de madres y padres, como vecinos y vecinas, fue exigirle en ese momento a la Junta Municipal de Distrito que necesitábamos y queríamos un espacio vecinal para el barrio, porque se lo habían tirado. Además, fue tirado sin la menor contemplación. Metieron las máquinas sin previo aviso y no les dejaron ni entrar a coger las cosas. Esa indignación nació al calor de un eslogan que hicimos nuestro y era que EVA, que era el espacio vecinal Arganzuela, te necesito y es urgente. Nos atrevimos, la verdad es que nos atrevimos a soñar en ese momento, porque lo que queríamos era, pusimos los ojos desde un principio en el antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi, abandonado, como ya sabéis, desde hacía muchos años, desde el año 81 que se construyó el Mercamadrid, y quitando a pocos servicios que había tenido el ayuntamiento ahí dentro, era un espacio enorme, 35.000 metros cuadrados, además con un gran valor patrimonial y arquitectónico, un enclave de lo que fueron los mercados de la República, y nosotros lo que queríamos era ese espacio en su totalidad para la autogestión ciudadana. No lo queríamos solamente para el barrio, lo queríamos para la ciudad de Madrid. Lógicamente, esto era una pretensión utópica, pero no por ello desistimos de hacerla. Desde ese momento, desde que empezamos a organizarnos y a reunirnos, ya éramos un espacio sin espacio y aún así nos considerábamos EVA,
Y la primera letra es espacio, porque se fueron uniendo cantidad de personas y colectivos que se sumaron a causa de la petición de ese espacio. Desde un momento, también lo tenemos que decir, optamos por el modelo de cesión. Creíamos que teníamos derecho, como personas vecinas y ciudadanas, a que el ayuntamiento nos cediera un espacio público. Había otras opciones, pero elegimos esa. Y desde ese momento, como os comento, hasta que se nos fue concedido el espacio a principios del 2017, pues tuvimos una dinámica asamblearia semanal, nos reuníamos en la sala del intermediario del Matadero, y ahí pues intercambiamos un poco las opiniones, las estrategias, las valoraciones, los proyectos que queríamos llevar a cabo, y eso poco a poco ir creciendo y creciendo y creciendo. Era una asamblea abierta y, de hecho, curiosamente, había vecinas, 2 o 3 personas de ciudadanos que llegaron a participar durante un tiempo en esas asambleas. Eran abiertas y transparentes, no teníamos nada que esconder. Bueno, pues ahí nos presentamos en el resultado electoral del 2015, de mayo del 2015, cuando ahora Madrid consigue el ayuntamiento, y eso, pues bueno, quieras que no, nos llenó de esperanza, ¿no? De que cambiaba la cosa. Como ha comentado el compañero anterior, y por no entrar ni redundar en el mismo tema, se produce la modificación del reglamento de cesión de espacio a colectivos y entidades ciudadanas, y a partir de ahí, pues bueno, pues ya teníamos prácticamente la esperanza de que nos iban a adjudicar este espacio. Cambiamos el eslogan, entonces era Eva, la alegría que viene. Estábamos todos y todas exultantes. Hubo un proceso participativo para las obras del gran mercado, para lo que era todo el mercado. Y esa fue nuestra primera gran decepción, porque fue un proceso participativo muy viciado desde el principio, en donde, como sabéis, se recuperó el proyecto de Tiempos de Gallardón, arquitectónicamente hablando, de ese espacio grande, de ese triángulo gigantesco que es el mercado, y sin embargo, pues bueno, pues a partir de ahí y de muchas conversaciones, debates, vinieron gente no solamente de todo el país, sino que vino gente también de otros países que valoraban y además defendían el patrimonio arquitectónico, pues intentamos convencer al ayuntamiento de ahora Madrid, de que se convirtiera en un hito, no solamente europeo, sino mundial. Si eso fuera dado a la cogestión, tanto pública y del común, de un espacio tan grande, se convertiría en el espacio autogestionado más grande del mundo. No conseguimos encapricharlos, ellos tenían su propia piñón fijo en que querían trasladar dependencias municipales. A pesar de todo, en el proyecto final aprobado se nos daba un trocito para actividades vecinales, pero mientras tanto, y en el proceso, como ha señalado la compañera de Chamberí, hubo también un concurso público, una convocatoria a la que nos presentamos como EVA. Entre medias, vimos la necesidad de constituirnos en asociación con persona jurídica, que no era lo que queríamos, nunca lo tuvimos presente, pero era la única manera de optar a una cesión legal de un espacio, pues con un CIF y una personalidad jurídica. Pero a partir de ahí, lo que hicimos fue plantear un proyecto. Ese proyecto nunca hemos renegado de él, aunque evidentemente cuando nos asignan esa parcela, ese ala izquierda previa al mercado, que son 1.000 metros cuadrados, pues lógicamente nos centramos en desarrollar el proceso colaborativo y de cogestión de lo que íbamos a hacer allí, ¿no? Pero, sin embargo, nunca hemos perdido pues esa esperanza de que un día el mercado se convirtiera realmente en un espacio participativo y referente de participación y de empoderamiento ciudadano, ¿no? En todos los ámbitos. Sin embargo, bueno, pues a partir de ahí yo no quiero entrar en cifras cuantitativas. Asumo que desgraciadamente el actual ayuntamiento nos ha obligado a hacer ese esfuerzo y a hacer ese cuenteo, pero para mí, y lo hemos comentado con las compañeras y compañeros, es hacer un ejercicio que no estábamos acostumbrados a hacerlo, porque nuestras evaluaciones siempre han querido ser más cualitativas que cuantitativas. Pero parece ser que la dinámica del mercado y de esta sociedad capitalista te mete siempre en lo cuantitativo antes que en lo cualitativo. Pero bueno, si quieres cifras, ahí tienes cifras, ¿no? Y ahí están, bueno, y las tenemos publicadas por ahí,
y son públicas. Pero bueno, conseguimos el espacio y hemos intentado desarrollar un proyecto también basado en asambleas, basado en comisiones de trabajo, basado en la apertura de nuestro pequeño espacio a toda la ciudadanía, a todas las vecinas, y no solamente eso, sino que cualquier colectivo que quisiera reunirse, ya fuera puntualmente o ya fuera constantemente para desarrollar un proyecto, pues ahí tenía las puertas abiertas y simplemente por sectores o por áreas, y me dejaré algunas, pues hemos trabajado la vivienda, las pensiones, los colectivos feministas en torno al 8M, tanto de Arganzuela como de Madrid, la movilidad sostenible, la política de los cuidados, la economía solidaria, la protección patrimonial, la salud, la tecnología accesible, el arte, la música, la literatura, el deporte, me dejo algunos. Pero bueno, eso ha sido un poco el núcleo de lo que ha significado el espacio vecinal tanto para el distrito como para la ciudad de Madrid. Pero bueno, y tal y como comentábamos, llegó el momento. Sabíamos que en las elecciones de mayo del 19, con el resultado desgraciado que todos sabemos, se nos conducía inevitablemente, en vez de al corredor de la muerte, al corredor del desalojo. Si entre medias añadimos todo el fenómeno y toda la situación que ha provocado la pandemia, inclusive el cierre físico del espacio durante los meses más duros del decreto de alarma, pues nos hemos encontrado en una situación en la que ya de vuelta del verano, el 21 de noviembre, mandamos una carta a la Junta solicitándole una entrevista a la presidenta concejala, pues para tratar este tema, porque no habíamos recibido ningún input por parte del ayuntamiento. Nada, absolutamente nada. Pasó un mes sin respuesta y precisamente cuando las compañeras de comunicación trasladan a las redes sociales esta falta de voluntad del ayuntamiento de que no quiere escucharnos, ese mismo día telefonean, nos dan una reunión el 22 de diciembre, una reunión protocolaria e inútil, porque realmente lo único que se nos dijo allí, ya lo tenían preparado en su carpetita, era la carta de comunicación de la finalización del periodo y la no renovación del espacio. Como simplemente era una notificación, pues tuvimos que firmarla. No obstante, planteamos, igual que hicieron y han hecho las compañeras de Chamberí, introdujimos formalmente una petición de renovación y esa petición de renovación por un decreto, esta vez ya decreto, del 21 de enero se reniega. Ante ese decreto nosotros acudimos al Tribunal Contencioso Administrativo mediante un recurso con petición de medidas cautelares, sobre todo en base a los servicios perentorios y necesarios que estaban muchas compañeras voluntarias otorgando desde el espacio, como eran la despensa solidaria que atendía a más de 100 familias, como era la recepción de ordenadores donados y la puesta en funcionamiento para la donación a familias vulnerables para que los niños y niñas pudieran seguir desde casa la semipresencialidad de las clases. Anteriormente también y durante este tiempo hemos tenido también un ropero solidario y también durante un tiempo, desde el año 2019, veníamos colaborando en un proyecto muy bonito, Bicis para Almería, en donde recogíamos bicicletas donadas, las poníamos a punto y las donábamos junto con otros talleres sociales también de Madrid, como los amigos y amigas de Guindostán, a la Asociación de Bicis para Almería para que las pusiera en manos de las personas migrantes que están en los mares de plástico trabajando. En base a eso, montamos nosotros la petición de medidas cautelares. Y, desgraciadamente, pues bueno, iniciamos una campaña de comunicación, ha sido una campaña fantástica, porque realmente ha sido lo más bonito de todo este desastre, ver que tienes tanta gente amiga, tantos colectivos, algunos de los cuales estáis aquí, tantas asociaciones que nos han dado su apoyo. En una campaña de firmas recogimos prácticamente 20.000 firmas. Por cada una de las firmas le iba un email a la presidenta concejala. Después nos acusó de que estábamos haciendo spam a los ordenadores municipales. Pero bueno, eso es para ella la participación ciudadana y la petición de la gente, spam. Y evidentemente el día 7 de febrero hicimos una manifestación con sorpresa absoluta por la cantidad de gente que vinisteis. Desde aquí nuestro agradecimiento de corazón, porque yo creo que ha sido la visibilización de lo que este modelo de hacer ciudad significa, aunque después no lo quieran oír los políticos. Pero bueno, ahí fue y desgraciadamente también, justo cuando acaba la manifestación, nos comunican que han filtrado desde el juzgado la noticia de la denegación de las medidas cautelares.
ante el desalojo. Es decir, ni siquiera nos las habían comunicado y desgraciadamente las comunican, las filtran en el momento de concluir la manifestación. Ahí viene el desencanto, sobre todo porque tuvimos que leer las alegaciones que la jueza había pedido al ayuntamiento, que nos llegaron previamente. Eran un desastre porque es un cúmulo de mentiras. Entonces, al final, a mí cuando me invitasteis o nos invitasteis a esta charla Desmontando lo Común es la política de este actual ayuntamiento, pero es también un discurso que ellos han montado y nosotros queremos hacer nuestro contradiscurso con todas vosotras, porque lo primero que hay que desmontar son las mentiras que utiliza el ayuntamiento para desprestigiarnos y además las dice públicamente y sin ningún tipo de pudor ni de vergüenza. Están mintiendo. Y eso lo sabe la señora Villacís, lo sabe el alcalde, lo saben los concejales y concejalas presidentes de los distritos, porque están utilizando encima argumentos que la jueza de lo contencioso administrativo número 31 se tragó sin mayor problema. Esa es la realidad. Con lo cual, esto va más allá de quien ocupe el ayuntamiento, esto va a otras esferas del Estado que realmente todos comprobamos y sabemos cada día que no amparan los derechos de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues ese día 7, al día siguiente teníamos que devolver las aves. Ese fin de semana tuvimos el estrés brutal de tener que desalojar y sacar todas las cosas del espacio. Las hemos puesto en manos de colectivos amigos, de asociaciones, de gente. Y ayer y hoy hemos conseguido que nos abran de nuevo el espacio todavía para recuperar algunas cosas que se habían quedado dentro. La escenificación del desalojo y de la entrega de llaves fue terrible. Os lo digo así porque fue muy triste. Yo lo siento por las compañeras de Chamberí, lo siento también por ti, Mercedes, porque estás diciendo, y lo admito porque yo también era de esa opinión, de que todavía estás esperanzada de que nuestro concejal presidente, lo peorcito que hay en Madrid, pues cambie de opinión. Yo creo que no va a cambiar de opinión. Y simplemente, bueno, pues aunque cuando las barbas del vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, os transmitimos que esa experiencia que vivimos 7 o 8 compañeras que estábamos en la puerta esperando ese día fue una de las experiencias más tristes que recuerdo yo. Y encima es que el escenario no hurtaron ningún detalle, porque trajeron a dos personas del ayuntamiento, 2 operarios, que delante de nuestras narices cambiaron la cerradura. Eso fue todo un decir, esto ya no es vuestro. Entonces, bueno, pues volvemos a ser un espacio sin espacio. Estamos todavía en el shock postraumático, porque estamos todavía asumiendo en ese periodo de duelo que nos hemos quedado sin algo maravilloso que teníamos, que nos había hecho felices, que nos había procurado unos momentos fantásticos y sobre todo el convencimiento de que estábamos haciendo algo que merecía la pena. Estamos todavía en el luto. Esperemos que en un momento determinado, no sé si será el mes que viene, podamos tener una asamblea y preguntarnos todas y todos los compañeras y compañeros que estamos en EVA, ¿qué hacemos ahora con EVA? Porque la situación ahora no es la misma que la del 2014. Entonces éramos un espacio sin espacio, también lo fuimos en 2015, volvemos a ser un espacio sin espacio, pero sentimos que nos faltan energías. Yo, sin embargo, y ojalá me estén escuchando algunos compañeros, yo quiero rescatar desde aquí un mensaje de esperanza, porque yo creo que tenemos que coger de lo negativo lo positivo. Antes estabais comentando que estamos ahora mejor que hace años. Yo también estoy convencido de ello, aunque el escenario sea negro. Estamos mejor que hace años, precisamente porque ahora somos muchas personas, muchos colectivos. Estáis aquí y las desgracias y esta política de tierra arrasada de este ayuntamiento nos está uniendo más. Es decir, eso es lo que tenemos que sacar. Pero si no creamos discurso, compañeras y compañeros, no tenemos nada que hacer porque ellos están imponiendo su discurso. Lo habéis dicho muy bien, han aprovechado la situación del COVID. Están mintiendo sobre que quieren en estos espacios poner servicios sociales. Es una mentira. En el fondo lo que hay son intereses especulativos. Estas 2 alas, izquierda y derecha, previas al mercado como edificio protegido, no están protegidas. El sueño del anterior gobierno y de la administración de Botella era levantar 2 enormes torres ahí. Al final es la ciudad del pelotazo, de la especulación, del provecho de unos pocos que son sus amigos de siempre, los que manejan el capital y lo único que quieren a la ciudadanía es para consumir y para que en momentos de apuro saquemos las palas, las bolsas de alimentos, pero que después nos dicen que no hacen falta,
porque ellos ya los atienden. Las noticias lo desmienten. Salió el 15 de febrero un artículo, creo que bastante completo en El País, en donde se decía que en 9 distritos de Madrid están los servicios sociales por debajo del ratio que marca la propia Carta de Servicios del Ayuntamiento. Es decir, que ni siquiera están cumpliendo lo que ellos mismos se han comprometido y reafirmaron el pasado 23 de diciembre. Hay 9 distritos por debajo del ratio en trabajadoras sociales. Y esto que han dicho, que además lo metieron en las alegaciones al juzgado, mentira, que habían reforzado con 200 y pico personas. Después te enteras que estas 200 y pico personas, quitando los puestos de administrativos, son en realidad 140 y tantas personas. Esas 140 y tantas personas son contratos basura, son contratos limitados que nunca se harán fijos y que tienen un máximo de 3 años. Y con eso la jueza, la señora jueza, se lo traga, nos deniega las medidas cautelares y se permiten decir que lo que hacemos nosotros ya lo está haciendo el ayuntamiento. Es decir, lo que hacen nuestros espacios, nuestra gente, que se está dejando la piel por ser solidaria con los que más dañados salen de todo esto, tanto ahora como desde siempre, resulta que eso es por deporte. La señora concejala, con una sonrisita, en aquella reunión del 22 de diciembre, junto al cuervo del director que tienen del gerente y la secretaria que tenían al lado, nos decían que nos agradecían mucho lo que habíamos hecho. Si estamos muy agradecidos, es que no nos entiendes, Cayetana, es que no se trata de estar agradecidos. Es que lo que queremos es el derecho a seguir, porque sabemos que lo que estamos construyendo es positivo, no solamente para Arganzuela, es positivo para todo Madrid y es positivo para ti como concejala presidenta, no lo es, y es positivo para el ayuntamiento, pero no lo quieren ver. Entonces, bueno, yo creo que yo os lo decía antes de empezar a los que estamos hablando, ¿no? Y corto ya. A mí me preocupa mucho el futuro, pero no el futuro de estos próximos 2 años, que sabemos que le quedan a este gobierno. Me preocupa, nos preocupa en EVA, porque ya estamos en la puta calle, igual que estaréis otros espacios, y como estáis ya otros desde hace tiempo, a mí me preocupa qué vendrá después. Si seremos capaces, si serán capaces los políticos de esa oposición, que no hay oposición, que decías tú también al principio, me he apuntado el título del libro, si serán capaces de articular realmente una propuesta que nos haga tener esperanzas a la ciudadanía, porque si no, no estamos hablando de 2 años, estamos hablando por lo menos de 6. Entonces, bueno, después ya si queréis lo hablamos en el debate, pero yo creo que tenemos que mirar hacia adelante y ver realmente nuestras fuerzas y sobre todo tenemos que crear discurso de lo que son las redes de espacios autogestionados y ese discurso hacer pedagogía con la gente, porque ellos ya la están haciendo y mucha, desgraciadamente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Pues ahora interviene Víctor Sánchez por la ingobernable. También. A ver si nos ceñimos a los 10-15 minutos, porque luego puede haber entre los participantes una última ronda participativa antes de dar la participación al resto de oyentes. Pues voy de allá. ¿Me oís? Sí. Vale. A ver, gobernable, ha habido 2 ingobernables, pero la primera ingobernable, que es la más conocida, fue ocupada a la vez que una manifestación que era Madrid no se vende, reclamando precisamente que el negocio inmobiliario y la gentrificación no siguiesen avanzando en la ciudad de Madrid. Entonces, pues este tío... Se te oye mal, Víctor. ¿Ahora mejor? Sí, yo creo que sí. Vale. Pues este espacio fue
la idea básica que iba aparejada era que, digamos, la Ciudad de Madrid no podía ser un espacio, era una ciudad para todas las que vivimos en Madrid y no un espacio segmentado por barrios, guetos o como quieras llamar, sino un espacio para todas las personas que vivimos aquí, ¿no? Que no, pues eso, que no podía ser que el centro se quedase en manos de personas que no tienen espacios comunes para todas, ¿no? O que los espacios que los espacios no fueran pues unos grandes almacenes que tuvieses que gastarte dinero o cosas así, ¿no? Este primer edificio, pues ahora me estoy perdiendo en mis propios apuntes. Vale. Aquí tuvimos una especie de negociación con el ayuntamiento anterior, que nunca fue una negociación como reclamábamos pública, y estábamos intentando plantear algo como lo que ha dicho Pablo al principio, que es que se intentase llegar a una legislación parecida a la que por lo menos funciona en la provincia de Nápoles, donde se reconocen los comunes urbanos. Un común urbano es entendido como espacios que son comunes y que no están en manos privadas, ¿no? Así más o menos. Y luego después el actual alcalde nos usó en su campaña como blanco y pues nos desalojó cuando tuvo la oportunidad, que tardó unos meses. Antes desalojó otros cuantos espacios, incluyendo espacios cedidos como la gasolinera, ¿no? En Prosperidad. Y luego ocupamos un segundo edificio que era un edificio público del Ministerio de Justicia, que es del PSOE. Y este edificio fue desalojado durante la primera pandemia como emergencia sanitaria. O sea que tampoco, digamos, con el gobierno progresista hemos tenido mucha negociación. Y actualmente estamos en un proceso de cambiar el modelo que funcionaba en la primera ingobernable, que era más un lugar donde en la primera pues nos pasaron unas 100.000 personas y hubo más de 150 colectivos que usaron el espacio. Y ahora creemos que las actuales circunstancias, que son de una crisis enorme, pues queríamos intentar
realizar algo así como una oficina de derechos sociales, ¿no? Que no sé si que puedo explicar más, pero y yo creo básicamente que en la actual crisis que está empezando, pero que va a ser gordísima, cualquier alternativa que enseñe otras realidades posibles es una pequeña estrella muy peligrosa al neoliberalismo. Y yo sé. Sí. Luego, no sé cuánto llevo, pero básicamente también en salud mental tuvimos cosas en la Ingobernable. De hecho, entré allí porque pertenezco a un grupo que se llama Flipas Gang, que la mayoría somos personas que hemos vivido experiencias psíquicas inusuales. La gran mayoría hemos sido psiquiatrizadas. Y ahí tenemos un grupo de apoyo mutuo. Y luego también el Orgullo Loco participaba allí y otras cosas así. Y pues ya. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Si os parece, antes de dar la palabra al resto de los participantes, si los ponentes tenéis que añadir algo brevemente, pues hacedlo. Por si os has quedado algo en el cajón. Bueno, pues no sé si estará atento. Solo una cosita, sí, Javier. Sí, claro. Un recordatorio por si, bueno, por ver que la actualidad no se restringe solo a los grupos que han hablado. Podríamos haber juntado una mesa redonda de 10 o 12 grupos que en el último año, espacios sociales, ciudadanos, centros sociales, han estado en situación de amenaza o que están en situación de ser expulsados. Pero que no se restringe solamente a los espacios que convencionalmente se han llamado autogestionados. Hay una presión municipal que afecta a cualquier cosa que se esté moviendo, incluido dentro del ámbito institucional propio del ayuntamiento. Si no me equivoco, ahora mismo a las 7 había un Zoom organizado en torno a la noticia que ha salido ahora, pero que viene de tiempo atrás, de desplazamiento y cierre efectivo del modelo del Medialab Madrid, del Medialab Prado, que fue una iniciativa propia del Ayuntamiento de Gallardón, por cierto, que se mantuvo de todo este tiempo y que ahora la quieren desplazar, es decir, eliminar, llevándola a Matadero. Y hay otra historia que no he podido venir hoy, que también es una noticia muy reciente, del desalojo del espacio del local que lleva utilizando históricamente Radio Vallecas, una de las primeras radios comunitarias y de las más importantes que ha habido en Madrid durante 30 años. Es decir, que no solo afecta a los procesos que vienen de la tradición, digamos, de la ilegalidad, de la ocupación, o de los procesos que se abrieron en torno a ahora Madrid con las negociaciones, sino el desmontaje de todo aquello que suene sospechoso dentro de un ámbito de pensamiento único que el Ayuntamiento de Madrid ha considerado peligroso, que haya cualquier tipo de iniciativa anómala, ¿no? Incluso las iniciativas anómalas institucionales están en peligro. Y curiosamente hay otras, ¿no?, que todavía no están en peligro y que vienen de otros procesos anteriores de negociaciones con los propios ayuntamientos del PP. Por ejemplo, el Centro Social Seco, que es un espacio cedido que se mantiene por ahora sin amenaza, parece ser, que fue cedido por el ayuntamiento del PP, o la Caracola, pues no digamos, no voy a decir la miríada, pero sí hay unos cuantos decenas de espacios vecinales que vienen de la tradición de los años 70-80 que se mantienen todavía. Pero hay una voluntad de
por parte del ayuntamiento de reducir toda anomalía, tanto institucional como la que parte de la ilegalidad como parte de la negociación. Lo que les interesa básicamente es la disolución de la diversidad, la participación y el pensamiento de construir la ciudad de otra manera. Entonces es bueno saber que estas cosas también están ocurriendo, que también están en el eje del proceso de desmontaje de lo común. Sí, que además es un ataque no solo va contra los centros sociales o modelos de radio, de comunicación, sino actividades tan nimias como, por ejemplo, el intento de borrado del mural, del llamado mural feminista, ¿no? Que ya, bueno, es rizar el rizo, ¿no? Bueno, pues si quiere intervenir alguien más y si no, damos paso de vosotros y si no, damos paso a si hay alguien que quiere intervenir. Bueno, pues entonces yo creo que ya el que quiera intervenir que solicite la palabra y se la damos, ¿no? Si hay alguien por ahí de los asistentes. De todas formas, yo quería decir solamente dos cosas. Primero, agradecer a Carlos y a Pablo, que en realidad son los que han organizado este evento realmente. Y luego comentar que en la web del Club de Debates Urbanos, que es clubdebatesurbanos.org, pues se va a volcar esta charla para el que quiera seguirla posteriormente. Bueno, pues si alguien quiere intervenir, pues que pida la palabra y se la damos. Sí, pues un momentín. Pues habla, ¿eh? Sí, no, yo quería decir, yo soy Carmen y estoy en la Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí. Entonces, antes se ha comentado que parecía en algún momento que éramos una asociación como muy tranquila, el conjunto, y luego se ha comentado también la implicación que hemos tenido con la lucha contra la privatización del patrimonio y también el compromiso con el canal Isabel II. Y entonces, cuando el concejal nos empieza a contestar a las cartas, de alguna manera hace ver que somos un peligro para el ayuntamiento actual. Pero yo creo que no se da cuenta que en realidad las asociaciones vecinales no es que sean, vamos, no se da cuenta perfectamente, no es que sea un peligro para su ayuntamiento, sino que las asociaciones vecinales son el eje crítico que es necesario para los ayuntamientos. Es decir, personas que de alguna manera se preocupan por su entorno y que realmente lo que quieren es que los ayuntamientos no se desvíen del eje que tienen que ocupar. Entonces, yo creo que, claro, tener frente al espejo crítico que somos las asociaciones, pues a todos les incomoda, porque de hecho también el Ayuntamiento de Gran Madrid se incomodó cuando, por ejemplo, nosotros hicimos la protesta y las reivindicaciones del TPA o luego de cocheras, pero yo creo que el papel fundamental de las asociaciones es ese, es estar pendiente de que nadie se desvíe, ni unos ni otros. Entonces, claro, la diferencia es que con el Ayuntamiento de ahora Madrid, pues podíamos discutir, podíamos hablar, llegar a lo que sea, algunas, o sea, nos escuchaban y participaban en nuestras preocupaciones, ¿no? Pero, y no, la diferencia radical es que simplemente te da un manotazo y desaparece del mapa. Entonces, ya está. No, quería marcar eso, o sea, pero que yo creo que el papel ese crítico en cualquier situación hay que mantenerlo. De todas formas, el Ayuntamiento de ahora Madrid era experto en dar largas a los asuntos. Sí. Porque aún me acuerdo de la construcción, la rehabilitación del Palacio de Sueca para actividades vecinales, cómo fue dando largas, hasta que, claro, llegó el nuevo ayuntamiento y ya aquello simplemente está vacío, ¿no? De todas formas, hay una cosa que yo creo que es cierta, que es que efectivamente todos estos colectivos lo que hacen es constatar que lo que hacen estos colectivos es lo que no hace el ayuntamiento.
Es decir, que el ayuntamiento en realidad hace muy poco. Y todos estos colectivos los que sacan son los colores a una administración municipal que simplemente no hace nada. Y que sustituyen a través de sus actividades a lo que debía hacer un ayuntamiento. O si no, lo que debía hacer un ayuntamiento por falta de capacidad, de posibilidades, etcétera, al menos dejar vía libre a esas actividades que son muy, muy, muy importantes. Lo que han hecho todos estos colectivos, han venido haciendo estos colectivos. Bueno, ¿quiere alguien más intervenir? Pues Pablo, habla. Sí, quería compartir algunas ideas, disculpadme si un poco sueltas. O sea, yo creo, me quedo con una pregunta que estaba al final de la intervención del compa de Carlos de Leva, ¿no? De que estamos en un momento en el que necesitamos como proyectar nuestro discurso, ¿no? Que hay una batalla por ahí que estamos perdiendo, ¿no? Que además del espacio, estamos en un contexto, ¿no? que también ha descrito muy bien Carlos, ¿no? Político en la ciudad, en la que da igual que mientan, ¿no? Y que da igual lo que nosotros digamos. Entonces, no sé, una perspectiva de una cosa que quería decir antes, ¿no? También pensando, ¿no? en el club de debates urbanos, o incluso en la invitación que ha lanzado Javi de montar un libro de eso. Yo creo que si hablamos de la construcción, ¿no? De esto que llamamos urbanismo democrático o urbanismo en la fase democrática en esta ciudad o en este país, pues podemos decir en el sentido de estos espacios, de estas carencias que estamos diciendo, que es de sobra incompleto, ¿no? Ese marco que regula o asimila dotaciones y espacios de lo público para, ¿no? que las ciudades crezcan indefinidamente de forma supuestamente sana, es profundamente incompleto. Y es en parte por estos asuntos que estamos hablando. Yo antes intentaba ridiculizar un poco, ¿no? la cesión a una asociación particular, ¿no? Para llevar a cabo estas cosas. Y no lo decía porque no me parezca una herramienta válida, que de hecho me parece una herramienta correctísima, sino porque hay algo en el fondo de eso que es a donde nos ha llevado el sistema burocrático para desarrollar estas cosas, que es engañoso. Y que parte de ese engaño de la relación es lo que da pie al ayuntamiento para mentir. Y me intento explicar, ¿no? Cuando la asamblea de EVA, ¿no? Ese proceso que se ha contado, ¿no? Pretendidamente abierto y democrático, en el que incluso había militantes de Ciudadanos en las asambleas, ¿no? Yo recuerdo aquellos tiempos también como un espacio como de oportunidad, ¿no? de imaginación, y además dentro de Intermediae, ¿no? Que era otro espacio municipal, ¿no? De la era Gallardón como Media Lab, ¿no? Hablar de todo aquello de una forma muy amplia, ¿no? Y luego llega el momento burocrático, ¿no? Y la asamblea de EVA, claro, accede a hacer una asociación, ¿no? A ser una persona jurídica que llega a un acuerdo con el ayuntamiento para explotar un espacio. Son términos que yo creo que no nos convienen y que nunca nos han convenido, ¿no? Y esa otra forma de mirarlo, que a mí me parece que existe, es la de vincular la necesidad, ¿no? De ciudades sanas, ¿no? De que ese revisionismo, ¿no? del urbanismo de las últimas décadas en la ciudad de Madrid, pues declarar que ha sido incompleto, ¿no? Que la ciudad democrática no es solo eso, ¿no? No es solo colocar colegios o que no haya baches o que haya aparcamientos o que... No, es que esto es especial. O sea, el uso del espacio público, más allá de lo público y de lo privado, no es una cuestión arbitraria o friki de la gente de los centros sociales. Es una necesidad que tienen las megalópolis estas que hemos construido, ¿no? Si la representación política es casi imposible, ¿no? Vía partidos, vía gobiernos municipales, vía cuestiones así, la participación directa en la política de tu barrio no es un sueño anarquista, es una realidad de las necesidades que tiene la gente de los barrios. Entonces yo no creo que, por eso decía antes que también me parece no oportuno
que se nos siga tildando, ¿no?, como los espacios de Carmena, porque la partidización, ¿no?, de esos espacios es un problema también político a largo plazo. Y entonces, no sé, yo creo que la invitación esa que hacía Carlos es muy interesante, ¿no?, de cuál es el discurso, cuáles son las palabras que podemos compartir. Y bueno, después de esta reflexión vaga, devuelvo una pregunta más a la gente de los espacios, que es sobre el REMA, ¿no? Yo antes he mencionado la REC, que es una conversación anterior entre centros sociales de Madrid, pero ahora está activa. De hecho, esta tarde ha tenido una asamblea la REMA, ¿no?, la red de espacios madrileños autogestionados. ¿Cómo va aquello? ¿Puede ser que ahí se den los miembros para entendernos de ese tipo de forma? Nada, brevemente, que efectivamente yo creo que puede ser, y de hecho lo es un espacio REMA donde podemos encontrar y empezar a construir discurso compartido, ¿eh? Y igual que de importante que es generar nuestro discurso, es hacerlo comprensible. Tenemos que tener pedagogía ciudadana, porque muchas veces, y os daréis cuenta en muchos actos y demás, que quienes estamos metidos en todos estos saraos y movidas, a veces empleamos lenguajes o empleamos terminología que al ciudadano y la ciudadana de la calle, a nuestra vecina y vecino, no les son familiares, no lo hacen suyo. Yo creo que el lenguaje también es muy importante. Tenemos que trabajar esta pedagogía. Y respecto al planteamiento político, también hemos topado y lo hemos comprobado todas, ¿no? Desde que ahora Madrid llegó al ayuntamiento, prácticamente los 2 primeros años tuvo muy poquita contestación asociativa, vecinal, alternativa, de movimientos, porque realmente estábamos dando la oportunidad de que se asentara, de que empezara a tomar las riendas. Pero claro, esto es muy peligroso porque lo estamos viendo no solamente en Madrid, lo estamos viendo en otros espacios donde la derecha ha desalojado a otros partidos de las instituciones y empieza a trabajar. Es decir, ellos son osados, ellos trabajan con planteamientos a largo plazo. De hecho, las cesiones de espacios públicos es una herramienta que tienen las administraciones públicas, que además está recogida en una ley del año 84, que es la Ley de Patrimonio Público, y ellos no han tenido ningún problema en hacer cesiones de mogollón de años a quien les ha interesado. Una de las cosas que nosotros siempre hemos criticado desde EVA fue que el ayuntamiento anterior, el de ahora Madrid, a la hora de modificar este reglamento, tú lo has señalado muy bien antes, Pablo, fue un poco, pecó de timorato, pecó de miedo escénico, de qué dirán, porque me van a decir que son mis amigos, y entonces sacó unas cesiones que estaban envenenadas, porque eran 4 años, y claro, a lo mejor daban por supuesto que iban a renovar el gobierno del municipio para otros 4 años más, pero eso es dar en política muchas cosas por supuestas, Sin embargo, se han producido también en los tiempos de ahora en Madrid cesiones a otras entidades o colectivos o incluso embajadas de países con mucha más proyección y distancia. Tenemos el ejemplo de Can Batlló en Barcelona. Can Batlló en Barcelona tiene una cesión de 30 años y ahora es cuando con el gobierno de Ada Colau municipal se están planteando la revisión de esa cesión en cuanto que van a hacer un acuerdo por el cual el ayuntamiento se hace cargo de los insumos elevados, pues la luz, etcétera, los consumibles, y por otra parte ellos van a trabajar o a aportar accesibilidad al edificio. Yo creo que al final le ha pasado ahora a Madrid y no me gustaría que pasara en el futuro. Es decir, los ayuntamientos necesitan ser osados a la hora de tomar determinaciones. Yo creo que el paradigma también de este planteamiento lo tenemos en la movilidad en Madrid. Somos el agujero negro de la movilidad sostenible en Europa y del mundo. El otro día hablaban y salía en la prensa cómo han aprovechado determinadas ciudades como Barcelona, Valencia, Valladolid, el tiempo de la pandemia y lo que ha supuesto para hacer más restricciones al vehículo particular y para ampliar infraestructuras ciclistas, ampliar espacios peatonales, humanizar más las ciudades. Esto tiene lo que nosotros pretendemos en los espacios vecinales, en los espacios autogestionados, es hacer la ciudad más humana, más amigable, más propicia para el encuentro. Lo que pasa es que eso no tiene que ser de muros adentro de un espacio.
Ese es un concepto cualitativo que tenemos que vivir en la ciudad y tenemos que saltar de nuestros espacios y reivindicar la calle como espacio de encuentro. El anterior ayuntamiento perdió un tiempo precioso también y en movilidad hizo casi nada, muy poquito. Y sin embargo hemos visto como otros ayuntamientos han tenido la osadía, se han enfrentado a la opinión pública, y ya no pongo otros ejemplos como Donostia, etcétera, en donde su alcalde en aquellos tiempos, hace 20 años, lo empezó y sufrió toda la política que hicieron en contra de él, comerciantes, toda la gente, los cochetas de turno, porque todo el mundo se cree con derecho a ir en coche hasta para comprar el pan. Pero bueno, fue osado. Hoy en día Donostia es una ciudad amable para la ciudadanía porque tiene muy restringido el tráfico particular. Madrid es el paradigma, pero es una cosa muy parecida a lo que pasa con la participación, ¿eh? Es decir, no nos quieren dar espacios. Aquí se sigue apostando por el coche particular, por el derecho del usuario a tener su coche contaminante y a que los demás nos traguemos sus humos, ¿eh? Y ese es el planteamiento. Y seguimos viendo cómo este ayuntamiento, lógicamente, va a hacer lo que él tiene que hacer, ¿eh? O lo que lo habéis señalado antes también, ¿no? Es que esto entra dentro de su guión. Entonces, volviendo a lo que tú comentabas, yo creo que REMA sí que es un espacio interesante, pero no nos podemos quedar aquí. El discurso que tengamos tenemos que trasladarlo también, no solamente a la ciudadanía, tenemos que trasladarlo, yo lo siento decir esto, pero es así, tenemos que trasladarlo a los partidos políticos, porque es la única opción que tenemos de que dentro de 2 años se orqueste un acuerdo en donde permita recuperar una institución como es el ayuntamiento y hacer otro tipo de política. Como ese acuerdo sea de máximos, estaremos cagados. Tendrá que ser un acuerdo de mínimos, ¿eh? Pepe Mújica decía, está muy bien querer tocar el cielo con la punta de los dedos, el problema es el mientras tanto. Es decir, tenemos que ocuparnos de cómo está la ciudad ahora y de qué pasitos vamos dando y fijarnos pocos objetivos, pero muy claros, muy concretos, muy comunicables, muy entendibles por la ciudadanía y muy apostables por ellos y por cualquier partido. En este caso, desde luego, no me refiero a la derecha, pero sí que generen consenso. Ya hablaremos después, pero lo importante es recuperar una institución, porque si no, seguiremos con estos debates, seguiremos hablando en los mismos espacios que estamos hablando siempre, que siempre estamos las mismas personas, que al final somos las que estamos metidas en 27.000 saraos, pero realmente no estamos capilarizando socialmente este tema. Y también esa capilarización tiene que ser a los partidos políticos, a que hagan de verdad oposición, pero generen alternativas escuchándonos y tomándose nota y después sentándose y poniéndose de acuerdo. Y yo creo que también, en contra de todo este asunto, yo creo que juega el hecho de que Madrid es una de las ciudades, desde luego de las de España, por supuesto, pero también de las de Europa, con más desigualdad social. Es decir, hay una crisis social terrible, económica social terrible, que tiene un efecto desmovilizador importante. Porque, claro, no se puede ejercer la libertad, en este caso la libertad participativa, si se quiere, si uno es un mero superviviente, ¿no? O es muy difícil, o lo dificulta mucho, ¿no? Claro, mientras siga funcionando este marco social tan terrible, pues seguramente las cosas también serán más difíciles, claro. Bueno. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Pues le doy yo. Bueno, pues Paulina. Paulina. No, parece. ¿Tú quieres hablar? Es que Paulina es el sitio donde estamos. Entonces, pensábamos que os referíais a doña Paulina, pero vale. En realidad era yo el que pedía la palabra. Es cierto que es muy importante pensar en construir hacia los tiempos futuros algún tipo de alianza que permita desplazar de nuevo al neoliberalismo más duro, pero a la vez no hay que ser muy ingenuo con respecto a cuáles son los conceptos
que llevamos poniendo en marcha durante tanto tiempo. Esto suena muy abstracto, pero como lo voy a concretar, en los años 80, 90, 2000, se empezó a manejar la idea del espacio público no estatal y derivó también la idea de la construcción de comunes urbanos. Eso puede parecer una cosa muy abstrusa, pero venía a decir que todo aquello que forma parte de los intereses generales del ámbito urbano no necesariamente tiene que ser gestionado directamente por la administración pública. De una manera muy sencilla, quiere decir que tiene que haber espacios de la ciudad que sean abiertos a no solo la improvisación, sino lo imprevisto, es decir, aquello que la ciudadanía en cada momento plantea como una alternativa viable. La construcción de los comunes urbanos iba en este sentido de decir cómo podemos hacer que la ciudad regule algo sobre la base de que no esté absolutamente regulado, sino que esté dispuesto para la apropiación colectiva y social de las iniciativas que partan desde la democracia y la participación ciudadana. Esto podría parecer un poco raro, incluso intelectualoide, en algunos ámbitos de la gente que trabajamos en los espacios autogestionados, pero no lo era, ni extraño, ni abstracto, ni ajeno a la persona que estaba ocupándose de la Concejalía de Participación Democrática, que era Nacho Murgui, porque yo he tenido discusiones con él y hemos creado textos conjuntos que hablaban de los espacios públicos no estatales y de la democracia de lo común. Entonces, ahora podemos plantearnos, vamos a ver cómo hacemos una alianza de mínimos. Si las alianzas de mínimos consisten en volver atrás a discusiones absolutamente convencionales y conservadoras con respecto a que la participación y el espacio público tiene que estar determinado y regulado absolutamente por las administraciones y las instituciones ya presentes, que nunca va a haber ninguna posibilidad de que la institucionalidad sea nueva, que no hay ninguna posibilidad de retomar iniciativas democráticas para profundizar en la democracia, que no hay ninguna posibilidad de construir ciudadanía que no sea sometida a los procesos de la politización de la representación. Si nos metemos en esa discusión, estamos volviendo muy, muy, muy atrás. Entonces, yo creo que es cierto que hay que pensar que debemos calcular procesos de reapropiación colectiva de la ciudad que además no deben resultar ni extraños ni ajenos, ni siquiera especialmente enemigos ni antagonistas, que simplemente tengan cierta normalidad. Debería ser algo normal la declaración de espacios comunes urbanos que hizo Nápoles, por ejemplo. Es decir, reservas 150 parcelas, edificios públicos en el cuantos, aquello que la composición social de cada momento determine que se va a hacer. Y no determinas un tipo de normativa que obliga a que la composición social de ese momento se tenga que plegar a la formalidad prevista por la institucionalidad antigua, que es lo que básicamente se hizo desde el Ayuntamiento de la Madrid. Ahora podemos pensar, vamos a reestructurar otra vez una suerte de alianza para construir otra vez una Ahora Madrid. Bueno, estaría muy bien siempre y cuando nos creyéramos que lo que estamos discutiendo está en condiciones de igualdad y lo que estamos discutiendo está en condiciones de creatividad social de conjunto. Es decir, que no vamos a ser los títeres de algún tipo de proyecto de político de ese tipo de oposición que nos opone. Es el tipo de oposición política que tenemos en este momento en el Ayuntamiento de Madrid, que no sabemos muy bien cuál es su función. Ni siquiera está generando una dinámica de construir una política alternativa en la ciudad. Lo único que sabemos de Ahora Madrid, que está llegando a acuerdos con Almeida para hacer una suerte de gran plan de ciudad encabezado por las élites neoliberales. ¿Cómo vamos a construir eso? Eso es muy complicado. A mí no me parece mal volver a empezar a construir cosas, pero digo yo que habrá que tener un mínimo de reconocimiento y respeto a que los conceptos que se utilizan en la construcción de la ciudad democrática tienen que ser por lo menos fidelizados. Es decir, que no puedes decir una cosa y luego la siguiente, porque eso es la política más convencional del mundo. Yo ahora mismo tengo muy poca confianza que en el ámbito de la política institucional podamos recuperar un lenguaje común que nos permita poder confiar que lo que estamos diciendo, ¿no?, las minorías, las mayorías y los regulares
Pero lo que estamos diciendo en conjunto, todas las personas que estamos intentando participar en la construcción de la sociedad es respetable o es respetado. Ahora mismo la impresión que yo tengo es que nos quieren cada vez más subalternos o que nos quieren menos en común. Yo creo que para poder introducir el pensamiento de lo común hay que introducir también el pensamiento de la anomalía dentro de la sociedad. Una anomalía que no debe resultar extraña. No todos los procesos generacionales contemporáneos de cada momento son reconocibles por el conjunto de la sociedad. Una buena parte de los procesos que hubo de negociación en los años 90 pasaban por el hecho de decir, no podéis esperar que seamos lo que vosotros queréis que seamos. Es decir, no podéis esperar que nos juntemos en una persona jurídica 25 asociaciones porque sea aquello que os parece que es lo correcto. Tenéis que ver cuál es la capacidad de generar desde el ámbito institucional espacios que no podáis controlar, que sean imprevistos, que os puedan ejercer una labor de oposición directa, que os puedan molestar, como ha dicho la compañera de segunda de Samerí, que sean el ojo crítico de los procesos urbanos. Sobre esa base se puede construir una política hacia la construcción colectiva de un nuevo concepto de apropiación de los comunes urbanos. Si no, lo que estamos esperando es volver a ocupar la posición de los lacayos de aquellos que nos representan. Y eso, la verdad, es bastante incómodo. Bueno, ¿hay alguien más que quiera participar? Bueno, pues si queréis, son las 9:30, lo podemos dejar aquí. El próximo 23 de marzo, tendremos una sesión en el Club de Debates Urbanos, como la de hoy, dedicada a la vivienda, que es un tema de real impacto social, por si alguno de vosotros os interesa. Y sin duda yo creo que en un futuro más o menos próximo volveremos a tener un debate en torno al tema que hemos tratado hoy. Y bueno, Javier, pues, es muy agradecer que el Club de Debates Urbanos abra este tipo de espacios de discusión. Tenemos que pensar hasta qué punto podemos llegar también a nuevas alianzas, no solo de debatir, sino de construir posibilidades, al menos críticas, en colectivo, sobre los procesos urbanos. Y en este sentido, la gente que estáis habitualmente en los debates del Club de Debates, sois gente que sois absolutamente necesaria para ayudar, para pensar colectivamente, para utilizar los saberes técnicos que manejáis cuando mucha gente que estamos en otros espacios no los manejamos. Entonces, yo os invito no solo a que abráis los espacios de debate, sino que nos ayudéis. Es decir, que la alianza sea precisa, concreta y viable, que ya sé que lo hacéis, pero bueno, que por un lado agradezco que abráis estos espacios y por otro lado, nunca me gusta no decir que nos hacéis falta. Bueno, muchas gracias. Yo creo que más falta nos hacéis vosotros a nosotros, y en ese sentido yo creo que toda colaboración es poca. Bueno, pues gracias Pablo, Carlos, Mercedes, Javier, Carlos, Óscaris y Víctor por vuestra contribución a este debate, y a ver si en un futuro próximo pues volvemos a vernos en circunstancias, espero que mejores que las actuales. Pues nada, muchas gracias a todos.